La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. También supongo que estará a punto de casarse. Eso quiero. ¿Eso quiere? ¿Quiere su novia casarse con usted? Es que no me atrevo a dar la cara. Porque es que él es mayor que yo, es mi profesor y no sería ético, no sé, es que... No sé. A ver, ¿quién te da rabia a ti, María Ángeles? Mi marido. ¡Fuera de quicio! Pilar Gallego Pérez. ¿Quieres casarte conmigo? Cumplimos 100 años. Cuéntanos. Locos por la radio. Mara Torres, desde el Faro Cabo de Torres de Gijón. Hola, Juan Antonio. Hola, Mara. Buenas noches. Bueno, pues antes de nada, daros las gracias. Remedios, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, yo llamaba para comentarles que... Locos por la Y radio. a ver qué me dicen los oyentes. A ver. El Faro. Con Mara Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace 100 años, un 15 de octubre de 1924, un hombre de profesión farero subió las escaleras del faro en el que acababa de instalarse. Era un faro de torre octogonal, construido al borde del acantilado de la costa de Gijón, frente al mar Cantábrico. Comprobó que la lámpara lanzaba 2 destellos de luz cada 10 segundos y, asomado a la oscuridad, se sintió solo. Sintió esa soledad de la que había oído hablar a otros compañeros y se preguntó si siempre sería así. No podía imaginar que a 900 kilómetros de allí, en Barcelona, acababa de encenderse una luz que, como su faro, sería guía y sería referencia. Una luz que haría que nunca más se sintiera solo. La luz de la radio. Estamos celebrando los 100 años de la radio desde el único faro de España que este 2024 cumple 100 años. El faro de Gijón, en el Cabo de Torres, en Asturias. El único que se construyó el mismo año en el que nacía la radio en España, la cadena SER. Un fenómeno que haría que millones de personas se sintieran acompañadas, estuvieran donde estuvieran. Que millones de personas se informaran, se formaran, se entretuvieran, pensaran y se divirtieran. Y que una noche cualquiera, una noche como esta, encendieran la radio y escucharan, por ejemplo, una canción de Gardel, que casi un siglo después suena en la voz en directo de Marisa Valle Roso y el piano de Alejandro Pelayo. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Me cuelgo en los mirares de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada y a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Marisa Valle Roso y Alejandro Pelayo, muchísimas gracias. Tendré oportunidad de hablar con Marisa al final de este programa tan especial, pero Alejandro, te voy a pedir que me la presentes en una frase. Marisa es el futuro, la vanguardia, desde la tradición, desde la raíz.
Bueno, Alejandro, buenas noches. Antonio Lucas, buenas noches. Buenas noches, Mara. Bienvenidos a este Faro que cumple hoy 100 años, que casualmente está en Faro, en Cabo Torres, y se llama Faro Torres, no es por nada. Imagínate que fuese de tu familia. Podría ser. Bueno, vamos a hablar de la radio muchísimo, de la importancia que ha tenido en la formación, en la información, en el entretenimiento, en el divertimiento de toda la gente que la hemos escuchado. Llevamos todo el día en la cadena SER celebrando este centenario, estos 100 años. Y yo querría arrancar preguntándoos a vosotros, Alejandro y Antonio Lucas, por vuestros primeros recuerdos de radio en casa. Si se escuchaba en casa, dónde estaba el aparato de radio, qué aparato era. Así que, Alejandro. Pues en mi casa, mi madre, que es cocinera de profesión, la cocina, la radio forma parte de la banda sonora de mi familia, de mi casa, de mi infancia, desde que tengo uso de razón, sí. Está ahí con el ruido de las ollas, las sartenes, no sé qué, pero la radio está de fondo desde la mañana a la noche. También en los 70 las televisiones no eran no había tanta pantalla como ahora, entonces la radio era el acompañamiento musical, informativo y como un familiar más, ¿no?, que está ahí presente. La radio en casa de Alejandro estaba en la cocina. ¿En tu casa, Antonio, dónde estaba la radio? Pues mira, había una en el salón y había otra en la sala de estar. Y eran de esas radios que eran transistores. Es decir, yo cuando era niño lo que había era una radio grande con un transistor. Y esa había, la del salón, sonaba de vez en cuando, la de la sala de estar casi siempre hasta que empezaba el telediario. Ahí se solía apagar. Y los fines de semana hasta que empezaba la bola de cristal, que entonces ya la veía yo. O sea, en las mañanas en casa se escuchaba, el sonido era el de la radio. Siempre era el sonido de la radio. Y entonces recuerdo perfectamente que era una radio que tenía más programa de entretenimiento por la mañana que de información. No había tanta información por la mañana como hay hoy. Y sobre todo, los días que era más verano, que eran festivos y estabas en casa, lo que sonaba era mucha música. Yo recuerdo a mi madre cantando o tarareando copla, mucha copla, porque había copla en la radio, se ponía bastante. Y hablamos de los años finales mediados de los 80 sí. Más o menos. Sí, la estrella en mi casa era Isabel Pantoja. Sí. Sí. A mi madre le encantaba todo ese mundo de Rocío Jurado, Isabel Pantoja, que eran, bueno, las estrellas musicales de la época, claro. Pero no un marinero de luces. No. No te atreves con ese barco. Velero anclado en la arena, cruzó la bahía. No me hagáis esto a estas horas de la madrugada. No. Bueno, pero en casa se oía música, ¿se oía también algún programa matinal, un Luis del Olmo, Muñeca Gabilondo? ¿Qué recuerdos tenéis? Gabilondo se oía siempre y luego había una cosa que nunca fallaba, que era mi padre, que era Carlos Llamas. Siempre se escuchaba, eso ya era en los 90, yo creo. Era Carlos Llamas. A partir de Carlos Llamas, yo ya sabía que a mi padre había que molestarle poco, porque además él iba replicando las cosas que decía Llamas. Es decir, Llamas era un hombre impetuoso en la radio. Y entonces, muy bien, así, efectivamente. O intervenía algún tertuliano. No, hombre, no. Era como ver radio en un partido. Esa imagen de quien habla con la radio, como si la radio estuviera escuchándole a él también, ¿no? Entonces le ponía la querella a la radio o el aplauso, ¿no? A veces los sacaba a hombros y a veces los devolvía al corral. ¿En tu casa también tus padres hablaban con la radio, Alejandro? No, la radio estaba ahí, pero no eran tan participativos. Nadie interpelaba con la radio. Nadie discutía. Yo creo que la casa de Antonio era mucho más activa. Mucho más creativos. Sí. ¿Recordáis la primera vez vuestra en la radio? ¿La primera vez que hablasteis por la radio? Sí. Bueno, la primera vez que fui a yo no recuerdo si hablé o no, porque fue en la cadena SER. Yo tenía 12 años, 13 años como mucho. Y mi padre fue a un programa invitado por Concha García Campoy y Lorenzo Díaz, que era su marido entonces, muy amigos. Y recuerdo que yo llegué a la cadena SER, Gran Vía de Madrid, donde ahora voy con frecuencia contigo, y la impresión de entrar en aquel templo, la impresión de ver cómo era una radio, la impresión de ver cómo Concha García Campoy, que ella físicamente ya era tan atractiva, ¿no?, tan alta. Y yo recuerdo que me quedé fijándome en el pie de Concha García Campoy, porque era una mujer tan alta que tenía un pie para mí extraordinariamente grande. O sea, yo podría hacerme un kayak con su zapato. Y pensaba, caray, qué pie. Te vas a quedar alucinado, porque tú has contado esto de los pies de Concha García Campoy. Con cariño, Con cariño, como, es lo primero que me impresionó de cuando estuve en la radio, entrar en ese templo y ver esos zapatos en los que yo podría navegar.
He traído la primera vez que estuvo Alejandro Pelayo en la cadena SER. Te invitó Iñaki Gabilondo, os invitó a Leonor y a ti por Marlango y a Óscar. Y ya verás cómo hay una conexión entre los zapatos que no te imaginas. Caray. Cadena SER. Las 11:32, pues aquí están. Se lo hemos dicho ya esta mañana, se lo hemos anunciado y han llegado aquí Leonor, Alejandro y Óscar. Marlango. Y pues vamos a saludar a Leonor. Buenos días, Leonor. Buenos días. Y a Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, buenos días. Y a Óscar. Buenos días. Buenos días. Marlango. El grupo se llama Marlango. El grupo se llama Marlango porque todos los demás nombres buenos estaban cogidos. La Velvet Underground ya estaban registrados y porque, aparte de ser una palabra muy bonita, muy hospitalaria y muy redondita y muy preciosa, salía de boca de Dios, que es Tom Waits. Y en un monólogo, en un concierto que dio en Sydney, hablando de una chica que se llamaba Susie Marlango, que vestía de angora, y nos pareció muy buen nombre como para escondernos ahí. Ha dicho Dios Tom Waits, de manera que ya es una primera pista. ¿Esa es la referencia musical a la que tenemos que comenzar enganchándonos, Alejandro? Es la referencia filosófica. Espiritual. Sí, musicalmente no llegamos ni a la suela de los zapatos de Tom Waits, de los zapatos que usa a diario. Pues mira, sí, todo se conecta. Caray. Él lo vinculaba con los zapatos de Tom Waits, Claro, tú con claro. Concha García Campoy, Sí. pero es verdad que parece que todo se conecta. ¿Cómo recuerdas aquella primera entrevista que te hace ni más ni menos que Iñaki Gabilondo en la radio? Han pasado 20 años ya de esto. 2004, sí, 20 años. Aunque por mi voz parece que tengo 11, ¿no? en esa entrevista. Pero sí, con mucha emoción, porque ese día sacábamos nuestro primer disco y nos invitaba alguien tan importante como Iñaki Gabilondo. Entonces íbamos ahí un poco al matadero, ¿no? Como de... Nos va a preguntar cosas que probablemente no vamos a saber responder porque solo hemos hecho unas canciones. Pero bueno, lo recuerdo con cariño porque fue muy generoso, muy cuidadoso, ¿no? Nos hizo sentir como gente importante que no éramos. Entonces, se lo agradezco mucho, la verdad. Quería comentar con los dos la importancia que tiene la radio en la transmisión de la cultura. O sea, muchos hemos escuchado primeras canciones en la radio, hemos escuchado primeras entrevistas a escritores o escritoras en la radio, hemos sabido de cineastas por primera vez escuchando la radio. O sea, es importantísimo, yo creo, destacar también la labor que ha tenido la radio, no solo para contar cosas, sino para enseñarnos cosas. Claro, la radio ha sido un surtidor de referencias culturales. Yo recuerdo el radioteatro, cuando se hacía radioteatro, y luego unos discos que publicó Radio Nacional de España en los años 70, donde de repente todos los poetas importantes de aquella época habían pasado por la radio y habían grabado sus poemas, con lo cual ellos los ponían y tú podías escuchar. Yo los tengo en vinilo, pero en su momento imagino que la gente escuchaba la poesía de poetas a los que desconocía y a lo mejor alguno quedaba preso de ello e iba a la librería a comprar el libro. Y luego tantas referencias musicales que no ha grabado en los casetes cuando en las radios musicales sonaba y te ponían los pitos, entonces ya te lo grababas hasta con los pitos. Es decir, la radio ha sido como una especie de gran enciclopedia para la cultura donde uno encontraba siempre algún detalle que le faltaba por saber y a partir de ahí seguía investigando. Yo, al escucharte mencionar lo de poetas que se leían en su voz, sí. Tengo algo todavía que lo supera. Toma ya. Que son políticos leyendo poesía. Porque esto es una cosa que hizo Iñaki Gabilondo también en el Hoy por Hoy, que yo creo que la labor del Hoy por Hoy durante muchos años fue muy didáctica. Sí, o sea, sí. incluía, porque cuando has dicho que Iñaki fue muy generoso, es que era generoso porque estaba muy abierto a todo lo nuevo y abierto a cosas de antaño. Por ejemplo, a recitar poemas. Sí. Él pedía que todo el mundo que pasara por ahí se metiera a un estudio y recitara un poema. Claro. Todo el mundo es deportistas, actrices, actores, directores... Y políticos, dices. Y políticos. Y no todos recitan con gracia. No sé si es bueno para la poesía o no, la verdad, pero bueno, en cualquier caso está bien. Tenemos un montajito que vamos a escuchar a unos cuantos. Es un hombre. Va solo por el campo. Oye su corazón cómo golpea. Y de pronto, el hombre se detiene y se pone a llorar sobre la tierra. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Silencio que habla. Tempestades sin viento, mar sin olas. Pájaros presos, doradas fieras adormecidas. Cuando mi pensamiento va hacia ti se perfuma.
Tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Bajo tus pies desnudos aún hay blancor de espuma y en tus labios compendias la alegría del mundo. En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda, y memoria ninguna. Tú y tu desnudo sueño, no lo sabes, duermes, no lo sabes. Yo en desvelo y tú inocente duermes bajo el cielo, tú por tu sueño y por el mar las naves. Dichoso el que un buen día sale humilde y se va por la calle como tantos días más de su vida y no lo espera y de pronto, ¿qué es esto? Mira a lo alto y ve, pone el oído al mundo y oye, anda y siente subirle entre los pasos el amor de la tierra. Zapatero, curioso, José Bono, Carmen Iglesias, Felipe González, Rajoy, Rato. Zapatero ha elegido a Borges, Rajoy ha elegido a Gerardo Diego, que es rarísimo, alguien se lo tuvo que asesorar bien, y Felipe González ha elegido a Jaime Gil de Viedma. Curioso. Sí, no lo elegían ellos, creo que lo elegía el equipo. Ah, ya decía Les yo. decía, métete aquí y lee este poema. Ya decía yo, porque lo de Gerardo Diego y Rajoy me ha dejado un poco alucinado. Bueno, pero ese ejercicio de leer, Sí. de leer poesía en un programa con tanta audiencia como tenía el Hoy por Hoy, Hombre, también es sí. una forma de acercar la poesía a la gente. Claro, es muy importante porque realmente genera un vínculo. Es decir, tú lo oyes a un líder político como estos, que eran, claro, fueron presidentes del gobierno, caray. Y ese poema siempre le buscas un porqué que nadie sabía si lo habían elegido ellos o no. Pero va acercándose efectivamente a la gente. Claro, cuando oyes a Rajoy no sabes si es un decreto ley o es un poema, pero bueno, ahí está. Lo ha intentado, que Lo ha está muy intentado, lo ha bien. intentado. Tampoco los poetas se leen muy bien. Muchos leen realmente mal su propia obra. O sea, hay algunas excepciones. Pero bueno, estoy especialmente ilusionada por hacer este programa aquí en Asturias, por muchísimos motivos, pero es que el poeta de referencia de mi vida es un poeta asturiano. Es Ángel González. Así es. Nació en 1925, o sea, es la historia de un siglo, también del siglo de este país. Ganó el Príncipe de Asturias en el 85, que en aquel momento era Príncipe de Asturias, y fue el primer asturiano que ganó un Príncipe de Asturias. Sí. Y resulta que hay una mujer rumana, una poeta y novelista rumana, Ana Blandiana, que nos ha gustado mucho a este equipo descubrir la poesía de Blandiana y el ensayo, porque yo creo que novela ha escrito muy poca, ha escrito sobre todo ensayo y poesía, ¿no? Y hay algo que conecta a estos dos poetas, a Ángel González y a Ana Blandiana. ¿Qué les conecta? Primero que son figuras cívicas, es decir, son poetas de un verdadero valor cívico. Los dos vivieron periodos siniestros de dictadura. En el caso de Ángel González, la dictadura de Franco. En el caso de Ana Blandiana, la de Ceausescu. Ambos no quisieron exiliarse. O sea, los dos mantuvieron la valentía de quedarse en su sitio. Luego, publicaron los dos en el año 2000 un libro que para ellos fue muy importante, en distintos países, en Rumanía y en España. En el caso de Ángel González, una antología que se llama 101 más 19, igual 120 poemas que publicó Visor, que fue de algún modo el momento de propulsión popular de Ángel González. Y en el caso de Blandiana, un libro que era muy importante para ella, que se llama Sol Entonces, que fue el libro que de algún modo la puso también en circulación en Europa, ¿no? Es decir, cuando vamos conectando estos dos hombres, terminan al final desembocando dos vidas muy distintas en el paralelismo de una lucha cívica, del poema de amor. Eso los te iba a dos decir, tienen importancia, que hay una ¿no? conexión también importante porque Claro, en la temática. a esa poesía política, a esa poesía social, Claro. a esa poesía nacida de la experiencia de ser ciudadano o ciudadana, está también la parte amatoria, la de la poesía amatoria. Claro. Ángel González ha escrito magníficos poemas de amor y Ana Blandiana se desmarca con este último libro, ¿no? Variaciones sobre un tema dado, Sí. a la muerte del marido, De su marido. un intelectual con el que estuvo casada toda su vida y que a su muerte ella se plantea cómo mantenerlo vivo a partir del recuerdo y de no obviar la presencia en casa, la presencia de otra manera. Yo creo que esa conexión en el amor también es muy importante entre Blandiana y Ángel González, ¿no? Es fundamental porque al final toda la poesía política, toda la poesía de carácter social termina siendo un poco borrada
por la evolución del tiempo, ¿no? Es decir, forma parte de una memoria y de una nostalgia. Pero el amor es un permanente en los dos. En este faro en el que ya hemos escuchado un regalo, por ejemplo, Volver, Sí. este tema de Gardel del año 1934, en la voz de Marisa y con el piano de Alejandro, ese yo creo que es un regalo para este faro centenario. Tenemos un segundo regalo que es... hemos conseguido que Ana Blandiana, esta poeta rumana, princesa de Asturias, que recibirá el premio dentro de 10 días en Oviedo, lea un poema de Ángel González y lo lea en rumano. Vamos a escuchar el poema en la voz de Ángel González y luego en rumano por Blandiana, pero querría que explicáramos un momentito de qué va el poema. Es un poema breve, se llama Muerte en el olvido. Yo apuntaría, déjeme que apunte que tiene que ver con la diferencia entre estar vivo y existir. O sea, uno está vivo por nacer, pero existe porque los demás ven su existencia, o sea, somos lo que somos porque otros nos miran, porque otros nos ven, porque otros nos escuchan. Y en el caso de este poema, Muerte en el olvido, Ángel lo cuenta muy bien porque se lo escribe a la persona amada. Entonces, yo soy alto porque tú me ves alto, claro. Soy brillante o sencillo porque tú me ves así. Entonces, es muy hermoso ver eso, ¿no? Fabuloso, es verdad, es así. Uno se sublima en el otro. Así que el poema, y yo creo que por eso le gustó mucho a Blandiana, porque Blandiana no conocía a Ángel González de nada, pero cuando le pasamos el poema y tuvieron la generosidad de traducirlo para ella, porque se tradujo para ella, para su lectura, cuando nos devolvió la grabación nos dijo, realmente voy a empezar a leer este poeta, he encontrado con él una conexión que no sabía que podía existir. Vale, vamos a escuchar el poema de Ángel González y luego damos paso al de Ana Blandiana, que hace la versión en rumano. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. No solo es una belleza el poema en sí, sino esto que dice en relación a la muerte. Yo creo que por eso Blandiana, y es muy interesante que nos digas que ella conectó con este poema con Ángel González, en la forma que tiene de leerlo se nota la emoción que le provoca el hacerlo. Yo creo un poco también por la experiencia de la muerte del marido, claro. y la necesidad de mantenerlo presente, ¿no? Claro, y ella en su marido va a ver ese hombre alto, ese hombre limpio, ese hombre claro, que ella hace limpio, alto y claro porque lo mira así, claro. ¿no? Entonces, si tú me olvidas, claro. Verán pasar mi cuerpo, pero será otra persona el que la habite, ¿no? Vamos a escuchar ahora cómo lo lee Ana Blandiana în rumano. Moarte în uitare. Știu că exist, fiindcă tu mă închipui. Sunt înalt, fiindcă tu mă crezi înalt, și curat, fiindcă mă vezi cu ochii buni, cu privirea curată. Gândul tău mă face inteligent, iar în tandrețea ta simplă sunt și eu simplu și binevoitor. Dar dacă mă vei uita, voi fi mort, fără ca cineva să o știe. Ei vor vedea trupul meu viu, dar va fi un alt om întunecat, stângaci, rău, care în el va locui. Wow, a mí me parece, sí, hemos vinculado aquí dos poetas rumanos, dos premios Princesa o Príncipe de Asturias. También Alejandro es muy lector de ambos poetas, ¿no? De González y de Blandiana. Sí. Bueno, con Ángel González tuvimos la oportunidad de compartir algunas noches inolvidables, de esas que no solamente no se olvidan, sino que te gustaría, como un condenado a muerte, no decir, ¿cuál es tu último deseo? Pues volver a repetir esa noche con Ángel González. Que siempre terminaba cantando en asturiano. Sí, y bueno, yo toco el piano, entonces tampoco hacía falta mucho más, pero Ana Blandiana, sí, no sé, me gusta pensar que hay algo que se repite, aunque pase el tiempo, ¿no? Hay algo, cuando he leído su poesía,
que me ha recordado a Ángel González, sin saber que esto iba a pasar. Bueno, no sé, ojalá continúe la cadena, ¿no? Y haya mucha gente escribiendo y haciendo música y pintando y poniendo su eslabón a algo que viene, una tradición que has leído y que has heredado, ¿no? Yo creo en eso, o sea, no creo en muchas más cosas, pero creo en eso. Voy a invitar a esta mesa a Josu Alonso, es el jefe de informativos de SER Avilés. Josu, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. ¿Cómo estás, Josu? Pues muy bien, encantado con vosotros, la verdad. No hay mejor plan que este para la madrugada. Es que estamos felices de estar aquí, conectando un montón de ideas, conectando pasajes de la historia con pasajes de la historia, en la música, en la poesía, en lo que vamos a pedir a los oyentes, que les hemos pedido notas de audio para que nos digan cómo imaginan ellos la radio dentro de 100 años. O sea, que estamos todo el rato conectando pasado, presente y futuro. Pero te he traído porque querría que me hablaras de un capítulo importantísimo en la historia con mayúsculas que se produce aquí en Oviedo, también con motivo de los premios Príncipe de Asturias. O sea, eran príncipe o princesa, eran príncipe en aquella época, ¿no? Que fue, y además es importantísimo, lo digo, por el contexto actual en el que nos encontramos. Fue una de las pocas veces en las que encontramos esperanza de paz entre israelíes y palestinos, que fue ese príncipe de Asturias de cooperación que dieron a Isaac Rabin y a Yasser Arafat. Cuéntanos. Efectivamente, fue hace 30 años, una imagen para la historia. Oviedo se convertía en capital mundial de la paz. Ambos recibían el premio Príncipe de Asturias por los acuerdos de Oslo que se habían pactado un año antes, con una imagen también histórica, ese apretón de manos entre Rabin y Arafat, y con un testigo de excepción que era nada más y nada menos que Bill Clinton. Con lo cual, a partir de ahí, en Oviedo se produce un encuentro entre ambos, un encuentro cerrado, no permitían la entrada de medios, pero sí es verdad que ambos pronunciaron discursos durante la ceremonia del Teatro Campo Amor. En el caso de Rabin, fíjate que el primer ministro de Israel hablaba ya de aquella de un viaje sin retorno hacia la paz y recordaba que 100 años de derramamiento de sangre no se eliminarían con un apretón de mano o con una sonrisa ante las cámaras. Queremos cambiar esta realidad en el Oriente Medio. A veces tenemos que trabajar en contra de la naturaleza humana que busca la venganza. Queremos que el enemigo sea amigo. Queremos avanzar en el tiempo y, sobre todo, no echar la vista atrás. Fíjate, qué importante, Mara. Yo me quedo con una frase: queremos que el enemigo sea amigo. No, qué frustrante suena hoy en día ver cómo están las cosas, ¿no? 30 años después. Que ese camino sin retorno a la esperanza haya quedado en una guerra. Porque además, un año después de estas palabras de Rabin, a Rabin lo asesinaron. Un año después, tan solo un año después, con lo cual pues todo adquiere una mayor magnitud de acuerdo al contexto geopolítico actual. Y Arafat señalaba el premio como el interés de España en reforzar las oportunidades para la paz mundial que permitiera vivir a la humanidad en progreso. Considero que este premio supone un gran apoyo a los fieles esfuerzos que realizamos para conseguir una paz justa, duradera y total en la zona, basada en la buena vecindad, la convivencia pacífica y la cooperación. Una paz que garantice a todos los pueblos y estados de la zona su seguridad, derechos y futuro, y garantice a nuestro pueblo palestino ejercer sus derechos nacionales legítimos. Sí, Impacta, no, es que impacta, de verdad. Yo esto solo le puedo poner un colofón, que sería, retomando a Ángel González, él tiene un libro que se titula Sin esperanza, con convencimiento, que yo creo que titularía esto. Sin esperanza, con convencimiento de que tiene que llegar la paz, sin esperanza de que sea a corto o medio plazo. Pero fíjate, luego al final ha sido al revés. Es con convencimiento de que tiene que llegar la paz y sin esperanza de que llegue. Es decir, es un juego raro. Bueno, no querría que nos fuéramos así, con este disgusto. Entonces, creo que tienes una cosa muy tierna, que es la primera vez que oímos hablar a Felipe VI.
Sí, vamos a ir un poco más atrás en el tiempo. Vamos a irnos al año 1981. En 1977, el actual rey Felipe VI es coronado príncipe en una ceremonia en Covadonga y en 1981 él, digamos que tiene su primera actuación pública, su primer discurso, su primer baño de masas. Fue en el Teatro Campo Amor, en Oviedo, y sonaba así. He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento. Unas palabras para expresar la satisfacción que siento por encontrarme de nuevo en esta tierra a la que estoy estrechamente vinculado. Yo creo que apuntaba maneras como para casarse con una asturiana. Fíjate lo que es la vida. Ya entonces, ¿no? Y además lo hace con 13 años, la misma edad que tenía Leonor cuando hizo su primer discurso en los premios. Esto demuestra, Mara, si me permites, que además de ser un paraíso natural, también somos un paraíso histórico. Tenemos cosas para la historia. Josu, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mara. Vamos a escuchar a fareros muy especiales que nos han dejado su recuerdo de la radio. Hola, soy Víctor Manuel. En casa, en Asturias, siempre estaba puesta la radio. Todo entraba por ahí, la música y las noticias. En los primeros 60, de 6 a 6 y media de la tarde, en Radio Asturias, comenzaba Discomanía. Presentaba Raúl Matas, chileno, que hablaba con una dulzura inédita para españoles y, por supuesto, asturianos. En Discomanía escuchabas canciones que no sonaban en otras emisoras. América Latina entraba como un trueno y voces tan especiales como Violeta Parra o Estela Raval y los 5 latinos te abrían los oídos a sonidos nuevos, inesperados. También canción italiana, francesa. Allí descubrí que podrías ser cantante sin tener una voz perfecta y que también podías escribir tú mismo las canciones. Cuando Raúl Matas, tan grande, al que conocí 40 años más tarde y me presentó en la televisión chilena, le besé las manos. Esa Discomanía era grande, como Raúl Matas, y comenzaba siempre con una sintonía de Mario Clavel. Discomanía. La canción más grande, la que llega al alma y llenará tu vida de ilusiones. Llegará hasta vuestros corazones, la llevará a Discomanía. Hola, soy Rodrigo Cuevas y para mí la radio, bueno, es un medio que me acompaña un montón porque conduzco mucho. Yo, por ejemplo, estuve unos cuantos años, 5 años de repartidor, que repartí el pan. Y me acompañaba muchísimo en el coche, repartiendo en la furgoneta. Y para mí fue un poco también como la conexión con el mundo, porque antes de que hubiera internet, o de que internet estuviera en nuestras manos todo el tiempo, pues es con lo que yo, por ejemplo, que yo vivía en una aldea, pues es con lo que yo conectaba pues con todo el movimiento del 15M, con lo que me entero de los movimientos sociales, de la actualidad política, de la actualidad social del mundo. Yo creo que además es el medio menos contaminado por las fake news, por el amarillismo, y es como una forma muy... Bueno, creo que hay como una cosa de cariño, ¿no? Todo el mundo que hace radio le tiene mucho cariño a la radio y es como un medio bastante riguroso para informarse. Me gusta muchísimo la radio. Amo la radio. Ay, la radio, la radio. Mis primeros recuerdos bonitos en Gijón han sido siempre con la radio. Yo recuerdo que tenía un radiocassette y estaba con la radio siempre pendiente y esperando a que sonaran mis canciones favoritas, que las solían poner 2-3 veces al día, y estaba deseando pillarlas para darle al botón rojo del rec y, bueno, pues poder grabarlas. También recuerdo con muchísimo cariño esos domingos por la tarde que yo iba a pasear con mi padre por el muro y él siempre llevaba la radio escuchando el fútbol, ¿no? Ese soniquete de fondo que ahora cada vez que lo escucho para mí es un poco como volver a casa. Cuando yo era una adolescente
pedí por carta a un programa de radio que me pusieran mi canción favorita, que era Los ojos de Bette Davis, de King Carnes, Betty Davis Eyes. Y yo estaba escuchando ese programa y de repente escucho la voz aterciopelada del locutor que dice: y con cariño para nuestra oyente Beatriz, ahí va Betty Davis Eyes. ¡Wow! Empecé a dar gritos. Soy Beatriz Rico y os mando un beso enorme a todos los que estáis escuchando El Faro de Mara Torres. Puxa, Asturias. Hola, soy Nacho Vegas y quiero mandar un saludo a los y las oyentes del Faro de la SER y contaros que mi primer recuerdo importante en relación a la radio tiene que ver con una emisora de Xixón, con Radio Crash. A finales de los 80, gracias a mi hermano mayor, descubrí que emitían 2 programas en los que ponían una música que a mí me fascinaba, una música a la que yo no tenía acceso por otra vía en aquellos años, y comencé a escuchar aquellos programas con devoción. Uno de ellos se llamaba El Rock de la Langosta y el otro se llamaba El Carro del Camaleón, lo conducían Maika y su hermana Marta. Yo era muy tímido, pero me atreví a llamar al programa en una ocasión y me invitaron a subir a una de las emisiones, al estudio, al humilde estudio que tenían en la calle Ernesto Batalón, en Cimavilla, en aquella época. Así lo hice. Un domingo de la que subía me encontré con un anciano que me preguntó si era neno o nena. Tenía el pelo yo largo y lacio y dijo: bueno, eres neno, me da igual, ¿me haces una paja? Una oferta que yo decliné amablemente. Seguí mi camino hasta el estudio de la calle Ernesto Batalón y en aquel programa, pues bueno, me encontré a gente cariñosísima. Conocí, gracias a Maika, a los compañeros de la que sería mi primera banda, Eliminator Junior. Descubrí también una manera diferente de hacer radio. Y bueno, en fin, hoy en día Radio Crash continúa teniendo muy buena salud, sigue siendo el medio de comunicación libre e independiente más señero de la ciudad y espero que siga siendo así por muchos años. Esto que vais a escuchar, esto que vais a escuchar, lo gritaba un vecindario y el borracho al camarero y la obrera al funcionario. Antonio, Víctor Manuel cantando, Rodrigo Cuevas, Nacho Vegas con esta historieta vinculada a su primera subida a la radio, a Radio Crash, y esa anécdota de eres neno, nena, que a todos nos ha dejado un poco así, ¿no? Y amablemente decliné su invitación. Ha salido muy bien. Sí. Bueno, sabéis que estamos en este faro que tuvo un farero que todo el mundo conoce como Pepe el del Faro. Cuando alguien habla del Faro de Torres, dicen, hombre, el Faro de Pepe. Entonces, hemos invitado al programa a José Antonio, el hijo de Pepe, el del Faro, que nos atiende desde Denia, porque justo le ha pillado este faro aquí en Asturias cuando él está en Denia. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Qué pena no tenerte, qué pena no tenerte aquí, claro. José Antonio, en tu faro, Sí, en tu casa. Sí, la verdad. Es que, bueno, yo... aunque, bueno, mi padre ya murió y yo ya tengo 70 años, es decir, que estoy jubilado y todo, todos los años voy 2 o 3 veces por el faro, aunque ahora se convirtió en un museo y tal, porque sigue siendo mi casa. Y yo desde Gijón siempre veo los destellos del faro y, como digo yo, siempre tengo localizada mi casa. Yo no nací en el faro, nací en el hospital, pero viví toda mi vida hasta los 35 años en el Faro de Torres. O sea, 35 años viviendo aquí, donde estamos nosotros ahora haciendo el programa. Entonces, ¿podría ser que nosotros estemos ahora, José Antonio, en la cocina de tu casa o en el salón de tu casa? Probablemente. ¿Qué estáis, en el primer piso? No, en la planta baja.
En la planta baja. Bueno, en la planta baja había, es donde estaban, digamos, las oficinas, donde estaba la sala de máquinas, y bueno, había cuartos y había una vivienda pequeñita que era para los suplentes, porque claro, allí había siempre dos viviendas, que las dos viviendas estaban en el primer piso, que ahora aquello se convirtió como en una biblioteca, algo así. Sí. Y en esas, ahí era donde vivíamos, pero como tenían que, para cubrir las vacaciones, había una casa más reducida para que viniera un torrero para cubrir las bajas, claro, porque Claro. trabajábamos 24 horas cada farero. Oye, José Antonio, tú tenías que ir al cole todos los días, claro. ¿Es verdad que tenías que subir y bajar más de 200 escalones para bajar al colegio de Gijón? Exactamente, que me acuerdo. Eran 332 escalones por el monte de piedra, bueno, era muy ancho, estaba tallado en la piedra y era muy anchas, ¿no? Pero bueno, había que bajar y desde arriba caían piedras, porque la campa de Torres, que ahora, bueno, están haciendo unas cosas ahí, levantamientos romanos y todo esto, pero en aquella era una zona militar donde había ovejas, solo ovejas. Entonces las ovejas andaban por ahí, tiraban piedras y bajábamos y subíamos por ahí. Era el único sitio, bueno, se podía venir andando desde Jove, pero igual tardabas 3 horas caminando. Entonces desde el otro lado era subir 332 escalones, que luego se convirtieron en 427. Oye, estarías en forma, José Antonio, estarías en forma total, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, más en forma estaban mi padre y mi madre, que subían con la compra. Con la compra, claro. Claro, en verano está muy bonito subir un día y dar un paseo hasta allí, pero claro, en invierno lloviendo, subiendo por allí, yo, recuerdo que pasa que, claro, ya te acostumbras y subes y bajas. La verdad es que ahora lo pienso y digo yo, era algo increíble. Era algo increíble. Bueno, José Antonio Fernández Villora, hijo de Pepe el del Faro, muchas gracias por haber estado esta noche aquí, recordándonos cómo era tu casa, donde estamos hoy nosotros. Sí. Muchas gracias, José Antonio. Nada, a ti, venga. Gracias, Vamos a escuchar algunas notas de audio de oyentes que nos han dejado su testimonio de cómo imaginan la radio dentro de 100 años. La radio dentro de 100 años se adaptará a su tiempo, estoy seguro, como lo ha hecho siempre. Yo apuesto por el mentalismo, la SER sintonizada en tu mente. Imaginad los encuentros fareros, por teletransportación. Ya puede la Mara del futuro buscar un estadio, porque irán todos los fareros. Desde Valladolid, soy fan fatal. Es difícil imaginar cómo será algo en 100 años, sobre todo en lo tecnológico. Y es que justo he estado releyendo mi diario de hace 20 años e iba yo por la calle con Walkman y me llamaban los amigos por teléfono a casa, y de eso hace solo 20. Así que dentro de 100, probablemente lo de veros nosotros a vosotras grabando el programa con gafas de realidad virtual ya habrá hasta pasado la historia. A mí la radio me recuerda a cuando grababa en cinta las canciones de los 40, locutor mediante, claro. Y a los sábados al mediodía en casa de mis padres, almorzando todos en la cocina, a veces también con mi abuelo. Y casi siempre pescado con ensalada, con el Hora 14 y su sintonía de fondo. Dobranoc, soy Ro. Hoy en día ya no podemos distinguir si las imágenes, sonidos, incluso prensa escrita son reales o creados por máquinas. Pero la radio sigue ahí sin ceder, nada editado ni fabricado. La radio es pura voz y palabra. Soy Castellana Madrid. La inteligencia artificial no tiene emociones. No puede cambiar el tono de voz cuando la noticia lo requiere. No puede suspirar ante un dato difícil. No tiene silencios llenos de significado. Puede saber qué decir, pero nunca sabrá cómo decirlo con la humanidad de alguien que realmente vive lo que está contando. Fareros, por otros 100 años más de radio, donde siga siendo ese medio donde la verdad no se puede modificar, donde la esencia humana permanece intacta. Y si algún día la inteligencia artificial intenta tocarla, espero que la radio sepa defenderse como un faro de autenticidad en medio de un mar de falsedades. Feliz noche a todos. La radio es un atasco, es ir al cole por las mañanas y que mi abuela me dedicara una canción. Es cuando era más joven y escuchaba los 40 principales. Ahora estáis vosotras, las noches que yo convierto en días gracias al podcast. He aprendido tanto. La noche también me trajo aquel terremoto de Lorca, aquella noche en la que una mujer no pudo ganar aquel títere que acabó siendo presidente de los Estados Unidos, o cada vez que se ha muerto un papa, o cada vez que ha empezado una guerra que con el tiempo se va diluyendo y casi que nos olvidamos.
Pero bueno, también es que aquí nos echamos unas risas y unos cantes y bueno, que nos lo contamos todo. Y que así sea. Y salud para todos. Soy Paloma Brava. 100 años de radio. Mara Torres. Aquí nos lo contamos todo en la radio. Pues sabéis que hay un lugar en Asturias que tiene una de las colecciones de radios más importantes de España. Está en el Museo del Pueblo de Asturias, se encarga de conservar, estudiar y difundir la memoria del pueblo asturiano y, como digo, tiene una de las colecciones de radios físicas, de aparatos de radio más importantes de este país. Elena Pérez Morán es historiadora del arte y responsable de los fondos museográficos del Museo del Pueblo de Asturias. Elena, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Elena, digo que tenéis probablemente la colección de radios físicas más importante de España. 200 y pico aparatos de radio. Sí, aparatos de radio, sí. Hombre, yo no lo sé si es la más grande de España, de Asturias. Bueno, pues seguro que sí, porque tenemos esta colección de Avelino Fombona. Porque Avelino es quien empezó, háblame de Avelino, quien empezó a recuperar las radios. Sí. A ver, nosotros teníamos de antes ya radios que nos habían donado, alguna adquirida, pero Avelino Fombona fue el que nos hizo un depósito, porque bueno, es una forma de entrar a las colecciones en el museo, el depósito, pues de casi 200 radios. Su colección que había hecho a lo largo de toda la vida, pues desde casi los 15 años que había entrado a trabajar en una especie de cadena de electrodomésticos que había aquí, efectivamente, que había aquí, que también los arreglaba, que sobre todo era... O sea, él arreglaba electrodomésticos, Avelino. Sí. Y empezó a coleccionar y a guardar aparatos de radio. Sí. Yo tengo una pregunta que nos hemos hecho estos días, porque claro, la radio empieza en 1924. Se enciende en Barcelona la radio, Cadena SER. Pero claro, la gente no tendría aparato de radio, porque la gente no va a tener un aparato de radio en 1924 a esperar a que se encienda, a esperar a que alguien hable, ¿no? Entonces, ¿quién tenía radio? O sea, ¿quién escuchó la radio en esos años? Muy poca gente. O sea, antes es que un aparato de radio era muy caro. Es que costaba a lo mejor 3.000 pesetas y un sueldo a lo mejor eran de 200, o sea que eso era imposible tener una radio. ¿Qué pasaba? Que eran comunales, como si éramos, ¿no? O sea, a lo mejor lo tenía pues un bar o una persona que, pues no sé, un ayuntamiento. Por ejemplo, en la guerra, ¿no? Pues ponían altavoces para que lo escuchara todo el mundo. Eso significaba que también era una propaganda, porque también pues hacía que la gente comprara esos aparatos, ¿no? ¿Funciona alguna de las radios? Sí. O sea, ¿la más antigua que funciona? O sea, que todavía se puede sintonizar. Avelino nos donó todas las radios funcionando. Caray. Pues serían de esas de válvulas. Son de válvulas, claro. Sí, con sus lámparas y todo, ¿no? Sí. Es que él seguía arreglando todavía, y seguro que a lo mejor hoy en día sigue arreglando. Se puede sintonizar en una radio a lo mejor de 1927, se puede sintonizar el faro. Sí. Nosotros hicimos en el 2015, al poco tiempo de que nos donó esta colección, hicimos una exposición que la llamamos Historia de la Radio, ¿no? Que era un poco una evolución de las radios a lo largo de, pues desde los años 30, porque bueno, del 20 y pico no teníamos ninguna, tenemos alguna galena, hasta los años 70, ¿no? Que era un poco el grueso de la colección. Y teníamos una radio funcionando en la exposición, una de los años 40, 50, que estaba funcionando con un dial, vamos, claro. y funcionaba. Caray, pues hay una colección que a lo mejor conocéis, que es la de Luis del Olmo. Sí, el museo que tiene en Ponferrada. Que no sé si tiene más piezas o no que vosotros, si estáis en competencia, porque él también tiene piezas muy buenas. A mí, yo creo que hay que hablar de las radios, Elena, pero hay que hablar también de esos tapetes de ganchillo que ponía la gente debajo de la radio de madera, porque estaba el mueble, el ganchillo, el tapete de ganchillo, y encima esa radio de madera, ¿te acuerdas? Tan bonita, barnizada y perfecta. Son radios, ¿no? Es que son radios muy bonitas. Claro. Ya sobre todo las primeras son radios muy bonitas. Las primeras radios de los años 25, 30, esas radios capilla, que son, bueno, además muy pesadas, lo contaba el otro día, son radios muy pesadas, pero muy bonitas también, como un mueble hoy en día, ¿no? Claro. Y nosotros en la exposición pusimos el tapete también, ¿eh? Claro.
El ganchillo. Es que no hay radio sin tapete. Es que no se lo pedía, ¿Y qué marcas eran? Pues había Marconi, ¿no? Era una marca. Bueno, ahí. ¿Cómo eran las marcas de entonces? Philips seguro que estaba. Philips, Telefunken. Pero después, sobre todo, hay muchas españolas, porque sobre todo el grueso de esta colección es los años 40-50, ¿no? Y alguna de los 60-70. Después muchas no tienen marca, porque lo que había es que la gente se apuntaba, claro, los sitios sobre todo de los pueblos, aquí en Asturias, bueno, seguro que en España pasaba lo mismo, pues de los pueblos, concejos aislados, podía optar a tener una profesión que era el radiotécnico, haciendo un curso que era el curso Maimo, que era como por correspondencia y iba por bueno, como lo que hay ahora de fascículos, ¿no? Y entonces te iban dando piezas a la vez que te daban un curso. ¿Ah, sí? Sí. Te la montabas. Así te decían, ahora esta semana tiene usted la antena. Efectivamente. La semana que viene tiene la cinta para colgar la radio de la nevera. Bueno, no, era todo lo de dentro, La rosca del dial. Efectivamente, todo lo de dentro. Y después había varias cajas, o sea, lo que es la estructura, que también era como el final y tú ibas montando todo lo de dentro y el final era la caja y podías elegir varios modelos, pero que son todos muy parecidos, también de madera, de unas medidas como de 30 por ahí, y muchas de esas no tenían marca y no tenían una cosa que era importante, no pagaban impuestos, porque eso era como, a ver, que era una cosa legal, ¿no? Pero eran más baratas, claro, y entonces de esas hay muchas. A legal, digamos. Era, bueno, estos Maimo, o sea, este curso de Maimo fue muy reconocido, y seguro que después hubo más, o sea, que a lo mejor tenía más Elena, importancia. tenemos algo de la música que sonaba, que es a Carmen Sevilla, haciendo esa publicidad que citabas. Tengo 2 televisores, que en el mundo la hay mejores, pues siendo de filino cabe el engaño, uno para la nieve fría y otro para las calorías. Yo verlas corría en traje de baño. Ay, familia Fili, tú di conmigo, se entrañas que sí. Se ven más claros los toros y el go cuando es desfile el televisor. No, lo flipante de esto es que Carmen Sevilla anuncia por la radio la tele. ¿Qué pasa ahora también? Que tú de repente estás oyendo la serie y es un anuncio del hormiguero, ¿no? Entonces, es que Carmen Sevilla anuncia la tele. Claro, cómprese usted una tele, pero te lo anuncia por la radio. Bueno, también ahí también había varias radios, también porque ya que promocionaba la Philips, ¿no? Pero también había radios, pero claro, al principio de las televisiones y... Bueno, ¿Y Elena... ¿Tenéis una preferida? Un aparato que digas, por la historia que tiene o por lo que sea. Bueno, yo de los primeros es que son muy bonitos, ya te digo, sobre todo estos que tienen así una decoración art déco y que son, bueno, pues ya físicamente son muy bonitos. Y después esos de los años 50 que dices, uy, cuántas amarrosas habrán escuchado, ¿no? Cuántos carruseles, cuántos seriales, ¿no? Y no sé, yo antes es que pues me he visto también a mi madre, a mi abuela, sobre todo a mi abuela, ¿no? con la radio siempre puesta, ¿no? Elena Pérez Mora, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Juanma Castaño. Bienvenidos a Gijón, a mi ciudad y a esta emisora, Ser Gijón, que es la emisora en la que yo tuve la primera oportunidad y por tanto para mí es la más importante del mundo, del planeta. Siento que es mi casa, es como si pasara por el piso de mis padres y como si ese estudio fuera mi habitación de toda la vida. Para mí la radio es, concretamente, esa emisora. La oportunidad que se me brindó y los nombres que sonaban en aquella emisora a los que yo admiraba, respetaba y me conformaba con que simplemente me dejaran ver cómo trabajaban. No trabajar con ellos, me conformaba ver cómo ellos trabajaban. Para mí la radio lo ha sido todo siempre y desde luego la radio deportiva especialmente. Los partidos del Sporting, los programas nocturnos, los carruseles de las tardes, todo. Nunca he dejado de escuchar la radio desde que tengo uso de razón. Y ahora tengo la enorme fortuna de hacerla. Me siento muy privilegiado por poder hacerlo.
ojalá que no me falte nunca la radio. Desde luego, como oyente, sé que no me va a faltar. El del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Que viva siempre el carrusel, que viva la radio, que viva la cadena SER, la radio es lo mejor. Elegimos. Hola fareros, soy Antonio Lobato y quería estar con vosotros en un día tan especial que estáis viviendo también en un escenario que es muy importante para mí y al que le tengo tanto cariño como es mi tierra, Asturias. La verdad es que la mezcla de Asturias y la radio es algo que me llena de mucha nostalgia. Me lleva para empezar a mi juventud, ¿no? Recuerdo los domingos de fútbol con mi padre escuchando el carrusel y comprobando cómo iba la quiniela. La verdad, al final, después de muchos años, nunca acertamos los 14. Eso pasó a la historia. Me acuerdo también mucho de las noches del Loco de la Colina, lo importante que fue para mí escuchar a Jesús Quintero y descubrir cómo era tan importante transmitir emociones en todo lo que tienes que hacer en la vida, ¿no? Y yo creo que eso lo he llevado un poquito también a mi parcela, ¿no? A la Fórmula 1. Luego ya con 18 años me vine a Madrid, ya tuve que seguir escuchando la radio en solitario, buscando compañía en esos primeros años que siempre son difíciles cuando lo dejas todo atrás, ¿no? Y lo que son las cosas. Luego la radio fue mi escuela, crecí profesionalmente en ella, coincidí con José María García, con el que tenía que pegarme amistosamente para conseguir protagonistas, al que yo escuchaba también con mi padre. Y en el colmo de las vueltas que da la vida, el Loco de la Colina, Jesús Quintero, me llamó un año para hacerme una entrevista. Ya no era en la radio, era en la tele, pero fue muy emocionante para mí. Además, una de las mejores entrevistas que me han hecho nunca en la vida. Bueno, no me enrollo mucho más, que como dicen mi mujer y mi hija, solo cuento batallitas ya, que me voy a estar volviendo un abuelo. Quiero aprovechar para mandaros un beso muy grande, un abrazo muy grande y que sigáis disfrutando de esta noche de magia con esta mezcla maravillosa de la radio y Asturias. Venga, besos. Esta que escuchamos, la sintonía de Loco de la Colina, programa de Jesús Quintero que mencionaba Lobato. Y escuchábamos también antes a Juanma Castaño hablar del carrusel. Y es verdad que la radio y el deporte han estado unidas desde el principio. Muchísima gente tiene sus primeros recuerdos de radio asociados a los partidos que escuchaba los fines de semana con su padre. Todavía hay mucha gente que cuenta que no... Bueno, Antonio, corrígeme, pero yo he escuchado a algún escritor, que sabes que muchos son muy futboleros, sí. Diciendo que ellos no pueden escuchar el carrusel a riesgo de infarto. Ah, sí, porque se altera muchísimo. Sí. Pisón, Ignacio Martínez de Pisón dice que él, cuando juega a su equipo, él tiene que salir de casa a dar vueltas por la manzana para no escuchar, para que no le dé un infarto escuchando el carrusel. Javier Marías lo que hacía era ver los partidos sin sonido, porque solo la alteración de los comentaristas le provocaba también que le subiese la tensión. Bueno, ¿sabes que nosotros hemos incorporado a la familia del Faro a Antón Meana? Sí, un gran periodista deportivo. Gran periodista deportivo, el único hombre en el mundo que no tiene ninguna camiseta y cubre la información de gente que trabaja en camiseta y una de las personas más especiales que conocemos. No solo por todo, yo creo que su particularidad viene de su propio nacimiento, porque él vive su casa, sí. Está encima de SER Gijón, de la emisora de la radio en Gijón. Ah, no sabía eso. Sí, él es vecino de la radio. Y de hecho, me han contado que él, cuando ha tenido que hacer alguna conexión, si la ha pillado de noche, y esto va por ti, Pelayo, él baja en pijama, porque lo encuentra natural. Si él tiene que hacer una conexión, tiene las llaves de la radio, baja en pijama, hace su colaboración seria, y se sube. Claro, por la noche una persona seria va en pijama, claro. Carlos Meana y Gen Hidalgo, padres de Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, encantados. Bienvenidos al Faro. Muchas gracias a ti. ¿Os gusta el éxito que está teniendo vuestro hijo en el Faro? No, porque él ha hecho mucho el deporte, pero realmente el brillo se lo está dando el Faro. Sí, Carlos, lo sé. Yo lo escucho. Es más, yo suelo dormir pronto, pero pongo el despertador a las 9:30 para escucharlo y luego sigo durmiendo. Bueno, que me ha dicho que hay gente que te pregunta, ¿cómo me bajo el podcast? Dime cómo me bajo el podcast para escuchar a Antón Meana en el Faro. Sí. Bueno, qué particularidad lo de vivir encima de la radio. Sí. Bueno, eso es casualidad. ¿Estáis vosotros antes o la radio? Nosotros. O sea, vosotros os compráis el piso antes de la radio.
Bueno, pues que primero vivimos de alquiler. Pero en el mismo edificio. Pero Y en el mismo edificio. Sí. ¿Y qué pasó, Es Geni, que era cuando- Radio Minuto antes y después ya fue la SER. Cuando era Radio Minuto, escuchabais Radio Minuto y luego la SER. Sí. Cuando se pasó a la SER. Sí. Sí, siempre escuchábamos la SER. Y luego cuando empezaron a ir Antón, pues claro, mucho más. Y bueno, llamaban por teléfono, Antón y Paloma, baja, y entonces hacían anuncios. Yo tengo una anécdota que siempre cuento, que yo iba conduciendo el coche, iba pensando en mis cosas, no iba tal, y de repente oigo, papá, estas navidades recuerda comprar turrones, no sé qué. Y de repente digo, Paloma, ¿dónde estás? Y lo estaba oyendo por la radio, y yo creí que la tenía atrás en el asiento del coche. Porque ¿qué pasaba? Que necesitaban a unos niños que hicieran publicidad para hacer los anuncios de Navidad. Oye, Paloma, Antón, bajad, que tenéis que hacer aquí una cosita. Sí. Primero bajaba Antón. Y luego cuando a Antón le cambió la voz, los de la SER llamaban que bajase Paloma porque tenía la voz pues más infantil. Y Antón hacía anuncios también. Bueno, papá, compra los turrones. Yo no sé lo que hacían, pero te lo pueden contar mejor los de la SER de Gijón. Ellos eran los que llamaban. ¿Alguna vez Antón quiso ser otra cosa que no fuera dedicarse a la radio? No, siempre quiso ser periodista deportivo. Deportivo. Sí, nos traía locos. Nos traía locos porque siempre que íbamos a Madrid, yo tenía que llevarlo por la noche a oír el larguero en la cadena SER. Caray. Entonces íbamos allí y me acuerdo un día, pasando por los pasillos de la SER, de repente vio a Manolo Lama y se le quedó una cara que dije yo, vio a la Virgen de Covadonga. Porque y me dijo, papá, es Manolo Lama, como si dijese... Que tú imagínate, le da por hacer físicas y se hunde el edificio. Sí. No, pues, Y bueno, y marchábamos a cualquier ciudad y había que ir al partido a ver el estadio de Roma, a ver en Lisboa ir a un partido de fútbol, cosa que a mí no me apetecía nada. Que era una pasión Era una pasión desde niño, inexplicable, porque a mí tampoco me gustaba Tampoco mucho nos gusta el fútbol. Bueno, lo más gracioso de todo es que el otro día le pregunté si él había ganado algo y me dijo, no, si yo no juego a nada. Digo, pero nunca un partido de fútbol. Dice, no, yo soy malísimo. Y a mí, dice, yo no entiendo lo de correr detrás de una pelota. Además era futbolero. Y un día me puse en plan un poco padre educativo y le dije, bueno, Antón, en este mundo hay más cosas que el fútbol. Y me dice, bueno, sí, el baloncesto. ¿Y vosotros ahora sois seguidores del fútbol? Geni, Carlos, ¿sois seguidores del fútbol? Somos seguidores de Antón. Pero sois seguidores de Antón, Somos seguidores de exacto. Antón. Si de repente Antón se dedicara a la política, escucharíais todas las sesiones en el Congreso. Sí. Yo desde luego llevo muchos años desayunando con la SER de que cogí la costumbre por Antón. Claro. Yo desayunaba con Iñaki Gabilondo, luego ahora desayuno con Ángel. Con Ángels. Pero sí. obligatoriamente, o sea, yo a las 7:30 enciendo la radio y todo eso, cuando encima hace la conexión, que tenían una conexión con los del larguero, que entraban cada uno un día. Por la mañana, por sí. la mañana Sí, con en Ángel, temprano, que ahora no la tienen siempre, yo siempre la pongo para oírla y tal. Y luego le corregís, Antón, no has estado aquí muy bien. No, yo siempre lo encuentro Antón, estupendo. Tú siempre lo encuentras fenomenal, le encuentras estupendo. guapo, simpático, el mejor, alto, ¿no? Como decía el poema de Ángel González, yo te veo alto, te veo guapo. Eres alto porque te veo alto. Sí. Oye, ¿y le pagarían aquellos anuncios de niño o no? Pues estamos a tiempo de reivindicarlo. Eran unas relaciones de vecindad. De vecindad. Ah, o explotación de menores. También. Algún turrón llegaría a casa. Sí, algún regalo tuvimos de la SER, alguna botella de... Bueno, los regalos se los manda Antón. Antón, bueno, bien, vale. Que es el que trabaja así. ¿Y os habéis puesto contentos con el premio que le han dado a Antón el otro día? Hombre, por aquí supuesto, en Ser Gijón, ¿no? Por supuesto. Sí, estabas tú con sí, no sé si era tu hermana o porque dijo mi madre y mi tía, dijo. Con una tía. Carlos, te tocó cuidar de los niños en Madrid. Sí, cuando Antón tiene algún compromiso, pues entonces, que además en la SER tienen muchos, pues qué decir, este mes de octubre ya tengo todo el calendario programado por Antón. Tienes que venir tal día porque juega al Madrid a las 8, tal día porque voy a París a la entrega de la bota de oro, no sé qué más. Entonces tengo que ir yo a colaborar en el cuidado. Yo voy de a los París. Niños. Tú a París, sí. Muy bien. Tú eliges París. No, si yo hay cuando que él va ir a cuidar, París. No, cuando él va al Balón de Oro, yo voy también. Ajá. Lo que pasa es que yo no voy al Balón de Oro, yo voy con él a París. Estoy con él en lo que se puede estar y el resto, porque nuestra hija Paloma vivió 3 años y medio en París, el resto nos dedicamos a estar 1 día y medio en París. Qué maravilla eso. Entonces también, vamos a ir al Balón de Oro otra vez. También, sí, te aprovechas. Y yo a cuidar a los niños otra vez al Pues balón, a la alpargata de oro. Bueno, Carlos y Geni, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado esta noche aquí en el Faro. Encantado. Ha sido un Muchas gracias. gustazo. Enhorabuena. 100 años de radio. Mara Torres. En algún momento del futuro se dirá que desde hace 150 años sigue iluminando el mundo la radio, en especial este faro. Y un eterno sapien Mara Torre dirá: hoy
En el faro de los mundos, el faro sin fronteras, marcamos un hito inevitable en la evolución humana. Hablamos de la próxima era del ser humano o el amanecer de la radio en la humanidad. Para los oyentes 2.0, desde hoy podéis conectaros a través de la interfaz y podéis no solo oír la radio, sino incluir hologramas que están disponibles en vuestros dispositivos cerebrales. Podéis entrar en directo con la realidad virtual inmersiva, activando el formato visual, así como el idioma, acento y el espacio desde donde queréis ver el programa, con los dos nuevos lugares, la Luna y Marte. Damos paso al Suena en el alma que manda Farero en la Luna. Salve y usted lo pase bien, de Mar de Málaga. Buenas, pues yo he contado alguna vez que yo la cadena SER no la descubrí hasta los 18 y entre otras tantas, porque en mi pueblo pues no se sintonizaban apenas 2 o 3 emisoras de la forma tradicional. Vamos, que yo me crié con lo local, con Radio Alpujarra, y yo dedicaba mis canciones, las grababa, incluso había un concurso de rollo Suena la Vida, pero del palo de el primero que traiga el salón de actos donde retransmitimos y tal objeto se lleva un premio. Y yo corriendo, buscando por mi clase, saliendo por patas. Y mira, el encuentro del Instituto Cervantes con la farería y todo el equipo del Faro me retrotrajo a ese momento y me dio una alegría y una emoción estupenda. Y la radio de dentro de 100 años, pues me cuesta mucho imaginarme el mundo dentro de un mes, pero me la imagino sana y salva, vivita y coleando y entreteniendo y acompañando a la gente como hace hoy en día, porque de verdad que poquitas cosas hay en el mundo como la radio. Un abrazo al sur de Granada. Es la leche cómo he ido cambiando a lo largo de mi vida el aparato con el que yo he oído la radio. Recuerdo de chiqui aquel transistor enorme, súper chulo, que mi abuela tenía encima de la mesa de la cocina y en el que siempre se oía Radio Vitoria. Un poco más mayor tuve un despertador electrónico con radio que mi tía nos trajo de Canarias. Ni sé las noches que me quedé dormida escuchando en él a Super García en la hora cero. Luego llegó aquel Walkman Aiwa con radio que me acompañaba en mis tardes de biblioteca escuchando la radio de Julia de los 90. Y después vinieron esas radio pequeñitas. Y luego ya llegó lo que para mí ha sido el Nova Más, la radio integrada en el móvil gracias a Internet. A saber con qué aparato se oirá la radio dentro de 100 años. Un beso, la gente es Caliagur. Antonio, Alejandro, ¿vosotros cómo imagináis la radio dentro de 100 años? A ver, ya sé que algún oyente ha dicho, me cuesta imaginar qué voy a hacer mañana como para ponerme en 100 años. Pero vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo imagináis la radio dentro de un siglo? Pues mira, yo con Alejandro tocando alguna canción de estas de misa que él se saca del muy estropeado físicamente. No, ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué canción de misa seguiría sonando? Hombre, a mí me gusta mucho Vienen con Alegría, ¿no? Pues sí. Así me la imagino. ¿Te imaginas que dentro de 100 años sigue sonando esta canción? Bueno, cuando sería, imagínate, ya sería igual. Un triunfo. Igual, si están ahora medio vacías muchas iglesias, esto quedará como, dirán, eso era una canción pop. Claro, esto sería. Nadie lo vinculará con la iglesia, Style, ¿no? El Gangnam Style. Esto es. No, yo me la imagino como han dicho los oyentes, de verdad. Como si tuviésemos de repente la posibilidad de sintonizar ya de una manera casi telepática, ¿no? Telequinética incluso. Es decir, mover tú con la mente el dial. Pues, es que, tal no y como sé, vamos... A lo mejor va todo en una dirección y en una velocidad y la radio, ojalá, me gusta pensar que se queda ahí como está la máquina de escribir, ¿no? Como algo que no se va a mover, que se mueva todo lo demás, que tengamos, yo que sé, partes biónicas y chips y Sí. cosas muy tecnológicas, pero que digas, voy a escuchar la radio, que... A veces conviene también no dejarse arrastrar por la velocidad a la que va la tecnología y no sé, hay gente que sigue escribiendo en una máquina de escribir, Sí. hay gente que sigue cogiendo una guitarra y haciendo una canción, hay gente que coge un lápiz y escribe un poema en un papel, Sí. pues no sé, que haya gente dentro de 100 o de 500 años que ponga la radio y escuche música o escuche una tertulia y que, no sé, que vayamos volando por ahí pero por favor que haya cosas que no se muevan. Jimena Llamedo, vicepresidenta de Asturias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mara. ¿Cómo imaginas tú la radio dentro de 100 años, Jimena? Pues estaba escuchando con atención y también coincido en que seguro que perdurará mucho, como ha perdurado durante estos 100 años la esencia de la radio, pero también, como decíais, que
pues no sé, con esa conexión seguramente. Faros, ¿no? O sea, hay cosas ultra tecnológicas hoy en día, todos tenemos dispositivos que hacen millones de cosas, pero si tú estás en el mar, en un barquito pequeño, por la noche, lo mejor que te puede pasar es ver una luz en la costa de un faro, porque todo lo demás, por mucho mapa que tengas o por mucha tecnología, tal vez de lo que te fías es de lo que ves, ¿no? Eso nos han dicho muchas veces muchos navegantes, que por mucho GPS que tengan y mucha tecnología, hasta que ellos no ven la luz del faro, ellos no se quedan tranquilos. O sea que la parte física también nos va a seguir acompañando, pero es lo que dice Jimena también. Hay que mirar cómo ha cambiado la radio en estos 100 años, ¿no? Siempre dicen que no tienes más que echar un vistazo al pasado para imaginar el futuro, y la radio ha cambiado poquísimo. Al final es alguien que habla y alguien que escucha. Ahora, si quien habla es un holograma mío, digo, por ejemplo, ¿no? Que tú enciendes la radio en la cocina y salgo yo en tu cocina. Qué susto, un holograma, ¿no? qué susto. ¿Qué haces aquí? Vete. Sobre todo para la gente mayor que no está acostumbrada a las Ay, Jimena, estamos aquí disfrutando muchísimo en este faro, en este lugar en Asturias, en este faro que cumple 100 años. Y fíjate que una de las cosas que más me gusta y me conmueve y me llena de esperanza es pensar que los faros no mueren porque se hayan automatizado. Es decir, que se reconviertan en algo, que tengan una nueva vida. Este tiene una parte de exposición porque estamos en un parque arqueológico, ¿no, Jimena? La ubicación de este faro también es muy especial. Efectivamente, y hablas de este faro y es esa reinventarse, darle una nueva vida, darle un nuevo sentido, la innovación también y acercar un espacio como este que está en un enclave único, histórico y muy vinculado con Gijón y con nuestra tierra. Creo que hay un plan para rehabilitar los faros aquí en Asturias, o sea que este no es el único, tenéis el de Cudillero, tenéis el de Tapia de Casariego, o sea hay una intención por parte del Principado de que los faros no se queden en eso, porque es verdad que los faros todos funcionan, eso lo decimos muchísimas veces en el programa, que estén automatizados solo supone que nadie tiene que encenderlos, sino que se encienden solos. Pero claro, antes los fareros, antes Pepe del Faro, quien vivía aquí con la otra familia, y las familias en todos los faros de la costa española, se ocupaban de que el faro estuviera adecentado, es decir, que se pintara, que la salitre que corroe mucho no pasara un año sin que las balaustradas, las barandillas estuvieran oxidadas, o sea, mantenían la apariencia y el cuidado del edificio. Uh-huh. Y entonces eso, o se hace algo como estáis haciendo vosotros, o tienden a morir, a convertirse solo en torres, en torretas abandonadas, que eso sí, se encienden, pero nada más, ¿no? Efectivamente, en Asturias somos conscientes de lo que son los faros y lo que representan. Podemos ver el faro de Cudillero, que ahora mismo es un hotel, como será en próximas fechas el de Ribadenella, pero también podemos viajar al faro de Tapia de Casariego y que próximamente será un espacio de encuentro de artistas. Habrá seis habitaciones. Es como una residencia de artistas lo que se está pensando para Tapia de Casariego, ¿no? Efectivamente, qué mejor lugar para que se inspiren los artistas que mirando al mar Cantábrico. Mira, tu padre. Claro, imagínate. Tu padre. Le habría encantado. Pepe Lucas, ¿cómo le hubiera gustado pintar desde un faro? Desde un faro. ¿A quién no le hubiera gustado desde un faro poderte recluir ahí una semana, 10 días? Porque, claro, es que son espacios mágicos porque, efectivamente, donde hay un faro, hay un trozo de tierra que no ha sido depredado. Es decir, no hay faros urbanos. Es decir, todos los faros son espacios naturales y alrededor es difícil que se construya algo. Primero porque son en zonas escarpadas. Entonces, toda la señal de faro es señal de un espacio que todavía sigue siendo virgen, sigue siendo protegido, y eso es una garantía. Es una garantía. Y una costa como la asturiana, pues es un privilegio. Pero es muy interesante convertir el faro en un espacio nuevo de utilidad, o sea, de utilidad de la que sea, hostelera o artística, para que no se queden en iconos arqueológicos. Es decir, que el faro no sea arqueología, sino que el faro sea lo que siempre fue, un espacio vivo. Un museo como es este. A mí me gusta mucho ver que este faro se ha convertido en un museo. Claro. Y que todo el mundo puede acceder a él, porque es verdad que los hoteles están muy bien, pero los hoteles hay que pagarlos, los restaurantes también. Pero al final, si se hace patrimonio, si es un patrimonio nuestro. Entonces que lo conviertan, pues eso, una residencia para artistas o en un museo donde la gente pueda ver la historia que tiene ese faro. ¿Sabes que nosotros tenemos aquí una propuesta que os queremos hacer a todos los que paséis por aquí, que tenéis alguna responsabilidad, que es crear una ruta de faros, que la hay ya en Galicia, la hay en el País Vasco, y es que encontremos rutas por las que los amantes del senderismo podamos ir de faro en faro, pero claro, hay que hacer el camino. Así que yo te lanzo esa idea.
pues tomo buena nota de ella, porque sin ninguna duda hay sendas preciosas en toda la costa asturiana y unir los faros seguro que vamos, va a ser una iniciativa interesante. Jimena Llamedo, vicepresidenta de Asturias, muchas gracias por estar este ratito aquí en el Faro y por recoger este mensaje nuestro que tiene que ver con cuidar los faros y el enclave en el que están situados. Muchas gracias, buenas noches. Abríamos este programa a la 1:30 de la madrugada, en este día en el que toda la cadena SER ha celebrado su centenario. Todos los compañeros y compañeras, todos los programas han celebrado a su manera los 100 años de la radio. Todas han sido fabulosas, extraordinarias, mágicas, pero nosotros abríamos con una voz que Alejandro Pelayo definía como una voz contemporánea, una voz actual, una voz nueva, pero que está vinculada también con la historia, la de Marisa Valleroso. Marisa, ¿qué tal? Bienvenida. Me encantada de estar aquí contigo. Nos ha gustado muchísimo cómo has abierto el programa con esa versión. No es una versión, en realidad es la canción actualizada de Carlos Gardel, Volver. Porque yo creo que tú, Marisa, tienes mucho de eso, de mantener la tradición y luego llevar a la vanguardia, que así lo definía también Alejandro, ¿no? Sí, yo al final llevo muchos años ya pues con la tonada asturiana, que fue donde empecé con 12 añinos, entonces al final mi voz ya está vinculada completamente, ¿no?, al folclore, a toda esa música antigua, ¿no?, que cantaban nuestros antepasados, y me encanta más llegar ahora y jugar con ella y darle mi visión, ¿no?, desde el día de hoy. Entonces es algo que al final llevo dentro de mí, que voy experimentando con ello. ¿Y tú qué relación tienes con la radio, Marisa? Pues mira, tengo un recuerdo muy bueno, porque es la primera vez que yo canté una tonada en público, que fue en un concurso que se hacía en el Teatro del Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. Los domingos siempre se emitía por la Radio San Martín. Entonces la primera vez que yo me escuché cantar fue en la radio. Pero no cogerías el micro y me cantarías la tonada aquella que cantaste. Uf, mira, te digo que odio esa canción porque me salió tan mal. Pero cántala ahora bien. Pero la puedo hacer, si lo voy a intentar. Venga, va, a ver. Era algo así, ¿eh? No la volví a cantar, os lo prometo. Venga. A la marina contigo, ¿cómo quieres que yo vaya? A la marina contigo. Yo creo que ya puedes enamorarte otra vez de la canción. Es fantástica. Qué buena es. Oye, y quería preguntarte, porque claro, vosotros en Asturias ahora estáis reivindicando vuestro folclore y poniéndolo, digamos, ajustándole la hora, ¿no? Pero claro, es algo que también sucede en Aragón con la jota, pero es algo que se anticipó mucho el flamenco. El flamenco, que es también un cante muy popular, sí que fue muy pionero a la hora de ponerse al día, reivindicando otras formas de cantarlo y de interpretarlo, pues con la leyenda del tiempo de Camarón. No sé si eso para vosotros es referente, es decir, esa forma de que el folclore del pueblo, en este caso era el pueblo andaluz, bueno, sirve de espejo. Totalmente. ¿No? O sea, Camarón y la leyenda del tiempo es como, yo creo, la referencia que tenemos todos los que nos dedicamos al folclore, ¿no? Y él, al final ahí fue un valiente, ¿no? Y dio un paso muy grande, que al principio, bueno, la gente devolvía los discos de Camarón, ¿no? Porque fue súper polémico aquello, sí, claro. No era lo que esperaban de él, ¿no? Entonces, es difícil cuando haces folclore dar un paso, ¿no? Porque normalmente hay mucha gente alrededor al que le gusta más bien lo que se canten las cosas como se cantaban, ¿no? No dejan evolucionar, dar un paso. Entonces hay muy poca gente que se atreve a hacerlo, y aquí, por ejemplo, en Asturias quizá sí hubo gente que lo hizo, ¿no? Por ejemplo, el Presi, que era además aquí de Gijón, Orestes Menéndez, también eran cantantes que sí que daban un paso más allá y fusionaban también folclores, la tonada asturiana con el flamenco, y llegaron a hacer cosas, ¿no? De hecho, Orestes Menéndez llegó a ser telonero de Frank Sinatra, pero tampoco se sabe, ¿no?, mucho a día de hoy, pero sí que pasaron cosas, no al nivel de Camarón, pero que llegaron a hacer cosas importantes por la asturianada y por la tonada asturiana. De Presi siempre habla
Rodrigo Cuevas. Sí, siempre que es su referencia de Presi. Totalmente, para mí también, ¿no? Es como... ¿En tu casa quién cantaba, Marisa? ¿Tienes una casa cantarina? Bueno, mi madre canta, pero no se dedicaba a ello. Pero en tu casa sonaba, o sea, tu madre, tu abuela, no sé si... ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Langreo. De Langreo. Sí. Ahí la gente cantaba, o sea, porque en Asturias se canta mucho. Yo recuerdo a Ángel González que siempre terminaba cantando. Sí que se cantaba, ¿no? Sobre todo cuando yo empecé se cantaba bastante por los chigres, que decimos aquí, pero sí que se fue perdiendo. Y yo, realmente mi relación es que mi padre fue campeón de escanciadores de sidra. Que bueno, aquí, sí. Oh. Tal cual fue campeón y luego campeón de campeones también. Entonces en los concursos siempre había música tradicional, había mucho folclore y bueno, estaba, ¿no?, en plenas fiestas, y ahí fue donde mi hermano, que fue el primero que empezó con la tonada asturiana, quiso empezar a aprender a cantar canciones tonadas, ¿no? Y yo fui un poco detrás, pero en mi casa sí que no se cantaba. Profesionalmente no se cantaba, o sea, no. Sí. Oye, ¿y has heredado algo de lo de escanciar la sidra? Es un arte. Val más no saber, porque si no te mandan echarlo siempre. Voy a... bueno, no sé, igual me anticipo mucho, pero Marisa va a publicar próximamente un disco con un productor, amigo común, Juan de Dios Martín, que no sé si tenéis título ya para el disco y fecha de lanzamiento y todo eso. Todavía no hay título, estoy en ello, ¿eh? Será el cuarto, ¿no? El cuarto disco tuyo. Espera, que me pillaste ahora. Sí, sí, es el cuarto. El cuarto del alma, pero luego, bueno, luego Consciente, luego Lo Fugaz, y ahora el nuevo disco, que es el que ya el que no está tiene en marcha. Título todavía, pero que ya está casi. Está a punto, sí. En los próximos meses voy a sacar ya... Pero vamos a ver, no tiene título porque te lo buscamos nosotros aquí entre todos en el Faro, ¿eh? Tengo alguna idea, ¿eh? ¿Tienes alguna idea? Sí, pero... Yo, jugando, ya que habéis hablado esta noche de periodistas deportivos y tal, como hacer un vaticinio de lo que va a pasar, creo que va a ser un disco que va a poner a Marisa y al folclore asturiano y a la tonada en un lugar, si no igual, muy parecido a lo que supuso Rosalía con el cambio de su disco de Los Ángeles a lo que hizo después. Esa es mi apuesta. Si yo tuviera, que no tengo dinero para apostar, lo apostaría en el disco que viene de Marisa. Bueno, voy a pedir a Marisa que se acerque al micrófono. ¿Nos vas a cantar Compañeras? Sí, Compañeras. Esta canción. Y mientras se acerca, quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa, a Pablo y a todo el equipo de Ser Gijón, a Curro, a Rafa, a Chema, Lala, Elena y todo el equipo, a Rafa Yuste, a la gente que ha venido al Faro. Yo sé que todos los oyentes de este programa, fareros y fareras, se han quedado con ganas de acompañarnos, pero este sitio es muy pequeño. Ya dije la semana pasada que no había ninguna posibilidad de que tuviéramos público. Los aplausos que hemos escuchado son de los propios invitados que han estado aquí, y agradecerte a ti también, Antonio Lucas, que nos hayas acompañado y que estés con nosotros en estos 100 años de la radio. Marisa Valleroso y Alejandro Pelayo cierra este programa con la canción Compañeras. Compañeras, 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 de mirada indulgente que asiente hasta lo evidente, de caminos crecientes que evocan al impaciente, pero que viviría, pero que viviría. Compañeras, 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 de refranes antiguos que culpan a mi egoísmo por vivir, caminar, liberar tanto impresionismo, con saciados profetas que marcan las etiquetas, con palabras inquietas en boca de marionetas, pero que viviría, pero que viviría. Compañeras, compañeras, compañeras,
Muchísimas gracias, Alejandro. Marisa, voy a hacerte una última petición. Ya sé que esto no lo tenemos preparado, pero como estamos pidiendo regalos y teniendo joyas aquí en este faro, yo te voy a pedir que nos cantes el Asturias, patria querida. Vale. Sí. Y por todos los asturianos y asturianas que nos han acompañado, por los que nos están escuchando, por el cariño que tenemos a esta tierra. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones, tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la desee de coger, tengo de subir al árbol y las flores de coger. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.